Annie Wilkes es un personaje ficticio creado por el escritor Stephen King. Ella es la antagonista principal de la novela Misery, publicada en 1987. La obra es un thriller psicológico que narra la inquietante relación entre un famoso escritor y su desequilibrada admiradora. El personaje fue interpretado magistralmente por Kathy Bates en la adaptación cinematográfica de 1990, por la cual ganó un Oscar a la mejor actriz. La historia se centra en Paul Sheldon, un novelista de éxito que ha escrito una popular serie de libros protagonizados por una heroína llamada Misery Chastain. Tras terminar su último libro, que no pertenece a la saga de Misery, Paul sufre un grave accidente automovilístico en una remota región de Colorado. Es rescatado por Annie Wilkes, una ex enfermera que se describe a sí misma como su fan número 1. Al principio, Annie cuida de Paul en su casa aislada, pero pronto revela su verdadera naturaleza cuando descubre que Paul ha matado al personaje de Misery en su último libro de la serie. Enfurecida, Annie lo mantiene prisionero, obligándolo a escribir un nuevo libro que resucite a Misery, utilizando métodos cada vez más brutales para asegurarse de que cumpla con su demanda. Annie es una mujer corpulenta y robusta, con una presencia imponente. Su constitución física refleja fuerza, lo cual contrasta con su rol inicial como cuidadora. Tiene un rostro de rasgos duros y toscos, con ojos que pueden cambiar rápidamente una mirada amable a una mirada de intensa locura. Sus ojos son oscuros y a menudo transmiten una mezcla de dulzura superficial y amenaza latente. Annie suele vestir de manera sencilla y práctica, con ropa que sugiere comodidad y funcionalidad más que estilo. A menudo lleva vestidos holgados y delantales, que refuerzan su imagen de ama de casa. Una de las características más destacadas de Annie es su dualidad. Por un lado, es increíblemente amable y materna en momentos, pero eso rápidamente se convierte en una fachada para su personalidad violenta y controladora. Su obsesión y ese equilibrio mental se hacen evidentes a través de sus cambios de humor extremos y su comportamiento errático. Su verdadera personalidad es violenta y sádica. Disfruta el sufrimiento de Paul cuando siente que él no cumple con sus expectativas. Annie muestra signos de ser profundamente religiosa, aunque su interpretación de la religión es retorcida y a menudo justifica sus acciones crueles como si fueran divinamente inspiradas. Annie es una mujer profundamente solitaria, lo que alimenta su obsesión con Paul y sus libros. Su aislamiento social agrava sus problemas mentales y las conecta aún más de la realidad. En términos de fortalezas, Annie es increíblemente determinada y tiene una fuerte voluntad, lo cual le ayuda a mantener a Paul cautivo y manipularlo para que escriba lo que ella desea. Sin embargo, sus debilidades son igualmente notables, incluyendo su incapacidad para controlar su ira y sus profundas inseguridades, que la hacen volátil y peligrosa. El desarrollo del personaje Annie Wilkes en Misery es un viaje que oscila entre la amabilidad aparente y la brutalidad extrema, lo que la convierte en un antagonista fascinante y aterrador. A lo largo de la historia, Annie experimenta una evolución que revela las profundidades de su inestabilidad mental y su capacidad para la violencia. Aquí se detalla su arco de desarrollo. Annie Wilkes se presenta como una mujer amable y es la que rescata a Paul Sheldon después de su accidente automovilístico. Al principio parece una cuidadora devota, profundamente emocionada por tener a su autor favorito en su casa. Annie se muestra como una fan apasionada, encantada de cuidar a Paul mientras se recupera. Este comportamiento inicial genera una falsa sensación de seguridad tanto para Paul como para el lector. La verdadera naturaleza de Annie comienza a emerger cuando descubre que Paul ha matado a su personaje favorito, Misery, en su último libro. Su reacción es desproporcionalmente violenta, lo que revela su obsesión patológica. Annie destruye el manuscrito del último libro de Paul y lo obliga a escribir una nueva novela en la que Misery resucite. Esto marca el comienzo de su régimen de control total sobre Paul, utilizando la violencia y la privación para doblegar su voluntad. A medida que Paul intenta escapar o desafiarla, Annie recurre a métodos cada vez más brutales para mantenerlo bajo su control. Esto incluye castigos físicos extremos, como cortar el pie de Paul en la novela y amputar su pulgar en la película. Después de descubrir que Paul ha intentado escapar, Annie toma represalias de una manera extremadamente violenta y perturbadora. Utiliza un mazo para romper los tobillos a Paul, un acto que se describe como hobbling o cojera. Esta escena es una representación gráfica de la brutalidad y la irracionalidad de Annie. Su capacidad para infligir dolor extremo revela su falta de empatía y su desconexión con la realidad. Paul descubre los cuadernos de Annie, que detallan su pasado criminal y sus tendencias homicidas.
Este descubrimiento subraya la gravedad de la amenaza que representa y motiva a Paul a idear una estrategia para escapar. El clímax de la historia se produce cuando Paul, después de completar el nuevo manuscrito, se enfrenta a Annie en una violenta lucha por su libertad. La brutalidad de esta confrontación final muestra hasta dónde ha llegado Annie en su descenso a la locura. Para entender a Annie Wilkes, es crucial conocer su trasfondo. Annie nació en una familia disfuncional, lo que podría haber contribuido a sus problemas psicológicos desde una temprana edad. Hay indicios de que sufrió abusos y negligencia durante su infancia, lo que pudo haber sido un factor determinante en el desarrollo de su personalidad. Desde joven, Annie mostró signos de ser una persona solitaria y apartada. Su dificultad para relacionarse con los demás y su tendencia a aislarse continuaron a lo largo de su vida. Annie se convirtió en enfermera, una profesión que le otorgaba un control significativo sobre sus pacientes. Este control parece haberle proporcionado una sensación de poder y satisfacción. Durante su carrera, Annie estuvo implicada en varias muertes misteriosas de pacientes, incluyendo bebés y ancianos. Estos incidentes le valieron el apodo de la Viuda Negra y la llevaron a ser investigada. Aunque nunca fue formalmente condenada, las circunstancias sospechosas de estas muertes sugieren que Annie disfrutaba ejerciendo un control mortal sobre aquellos a su cargo. Las motivaciones y conflictos de Annie Wilkes en Misery son intrincados y están arraigados en su compleja psicología. Su comportamiento y acciones están impulsados por una combinación de obsesiones, miedos y deseos que hacen que su personaje sea profundamente fascinante y aterrador. Annie muestra signos de varios trastornos psicológicos, como el trastorno bipolar, evidenciado por sus cambios de humor abruptos, y el trastorno obsesivo-compulsivo, reflejado en su necesidad de control y orden extremo. Stephen King sugiere que la obsesión de Annie con Paul Sheldon y sus libros de Misery es la fuerza motriz detrás de gran parte de su comportamiento. Annie ve a Misery Chastain como una figura idealizada y conecta su identidad personal con ella. El rechazo de Paul hacia Misery en su último libro desencadena la furia y la violencia de Annie, ya que percibe este acto como una traición personal. La necesidad de control de Annie es otro factor importante en su motivación. Ella busca controlar no solo a Paul, sino también la narrativa de sus libros. Esto se debe a su deseo de mantener su fantasía idealizada de Misery y de controlar su mundo de la forma en que ella ve como correcta. Annie muestra signos de un profundo miedo al abandono. Su necesidad obsesiva de tener a Paul bajo su control y su comportamiento voluble pueden ser interpretados como intentos desesperados de evitar ser abandonada o rechazada. Robert Kirkman sugiere que Annie enfrenta un conflicto interno entre su deseo de mantener el control y su lucha contra su propia inestabilidad mental. A pesar de sus intentos de actuar con calma y racionalidad, su psicosis y sus episodios de violencia muestran que su verdadera naturaleza es mucho más oscura y perturbadora. Sigmund Freud podría argumentar que el conflicto más evidente que enfrenta Annie es con Paul Sheldon mismo. Su obsesión con él la lleva a mantenerlo prisionero y a someterlo a torturas físicas y psicológicas para mantener su control sobre él. Sin embargo, este conflicto se intensifica a medida que Paul lucha por su libertad y Annie se ve obligada a enfrentarse a la posibilidad de perder a la única persona que ha mantenido su cordura. Albert Camus podría sugerir que Annie enfrenta un conflicto con la realidad misma. Su incapacidad para aceptar la muerte de Misery y su necesidad de mantener viva su fantasía idealizada la llevan a cometer actos cada vez más extremos y violentos, en un intento desesperado por aferrarse a su percepción distorsionada de la realidad. Por otro lado, Sigmund Freud podría analizar la obsesión de Annie como un síntoma de un conflicto subyacente entre sus impulsos instintivos y su superyo. Su obsesión con Paul y Misery puede interpretarse como un intento de satisfacer sus deseos inconscientes reprimidos o de evitar enfrentarse a conflictos psicológicos más profundos. Theodore Millon podría identificar a Annie como un ejemplo de trastorno de personalidad narcisista, caracterizado por un sentido inflado de importancia personal, una necesidad excesiva de atención y admiración y una falta de empatía hacia los demás. También podría considerarse que presenta rasgos de trastorno obsesivo-compulsivo, evidenciado por su necesidad de control y su rigidez en el mantenimiento de rutinas y rituales. Carl Jung podría interpretar los episodios de psicosis de Annie como manifestaciones de su inconsciente colectivo, donde sus miedos y deseos más profundos se expresan de manera distorsionada. Su incapacidad para distinguir la fantasía de la realidad sugiere una desconexión con el mundo externo y un colapso de su ego.
Robert Hare podría caracterizar el comportamiento de Annie como altamente manipulador y controlador. Su habilidad para influir en las emociones y acciones de Paul Sheldon muestra una falta de remordimiento de empatía hacia sus víctimas, lo que sugiere una tendencia hacia la psicopatía. Stanley Milgram podría analizar los actos de violencia de Annie como un ejemplo de obediencia a la autoridad, donde ella percibe su control sobre Paul como una forma de poder legítimo que justifica su comportamiento agresivo. Su disposición para infligir dolor y sufrimiento a Paul sugiere una falta de inhibiciones morales y una capacidad para la crueldad extrema. Aaron Beck podría examinar los cambios de humor de Annie como indicadores de inestabilidad emocional y distorsiones cognitivas. Su capacidad para alternar entre la amabilidad superficial y la ferocidad despiadada sugiere un desequilibrio en su procesamiento emocional y una falta de regulación emocional adecuada. En resumen, la psicología y el comportamiento de Annie Wilkes en Misery revelan una compleja interacción entre factores psicológicos, sociales y emocionales. Su obsesión con Paul Sheldon, su necesidad de control y su propensión a la violencia y la manipulación la convierten en un personaje profundamente inquietante, cuyo comportamiento desafía fácilmente las categorizaciones tradicionales y ofrece una mirada penetrante a las oscuridades de la mente humana. La relación entre Annie y Paul es profundamente desequilibrada, con Annie ejerciendo un control total sobre Paul mientras está cautivo en su casa. Annie ve a Paul como una extensión de sus propios deseos y necesidades, mientras que Paul está completamente a merced de la volátil Annie. Annie manipula y controla a Paul a través de tácticas de manipulación emocional y coerción física. Utiliza la violencia y la intimidación para mantenerlo obediente y subyugado, demostrando su capacidad para ejercer poder y control sobre los demás. Los personajes de las novelas de Paul, en particular Misery, son objetos de obsesión tanto para Paul como para Annie. La relación de Annie con estos personajes refleja su necesidad de escapismo y control, así como su profunda conexión emocional con la ficción. El impacto de Annie Wilkes en la trama es enorme. Su personaje no solo es el motor de la acción, sino que también explora temas de obsesión, locura y el poder desequilibrado entre fan y creador. La recepción de Annie Wilkes por parte del público ha sido fascinante. Kathy Bates ganó el Oscar por su interpretación, y Annie se ha convertido en uno de los villanos más icónicos del cine y la literatura. Su complejidad y terror psicológico la hacen inolvidable. Acá hay algunos libros que profundizan un poco más sobre su comportamiento. En mi opinión, Annie Wilkes es un personaje fascinante y profundamente perturbador. Su complejidad psicológica, ambigüedad moral y representación en las adaptaciones cinematográficas la convierten en un enemigo cercano y aparentemente normal, añadiendo un elemento de terror psicológico a la historia. Su obsesión con Paul Sheldon, su necesidad de control y su capacidad para cambiar rápidamente de la amabilidad superficial a la ferocidad despiadada la convierten en un estudio fascinante sobre los límites de la obsesión y sus consecuencias devastadoras. La interpretación de Annie Wilkes por parte de Kathy Bates en la adaptación cinematográfica le valió el premio Oscar a la mejor actriz en el 91. Fue la primera vez que un actor ganó un Oscar por interpretar a un personaje de Stephen King. Durante la escena en la que Annie utiliza un martillo para castigar a Paul Sheldon, la actriz accidentalmente golpea al actor James Caan en el tobillo. Aunque fue un accidente, la escena resultó aún más impactante y realista. El personaje Annie Wilkes ha sido comparado con algunas figuras de la vida real, como la enfermera asesina Ginny Jones, quien fue condenada por matar a varios bebés y niños mientras trabajaba en un hospital de Texas. El nombre de Annie Wilkes fue inspirado por el nombre de una calle en Bangor, Maine, la ciudad natal de Stephen King. La calle se llama Annie Wilkes Street. En conclusión, Annie Wilkes se destaca por su complejidad psicológica y su capacidad para infundir terror psicológico en el cine. Su obsesión, necesidad de control y cambios abruptos de comportamiento la convierten en un villano memorable que ha dejado una huella duradera en el cine y la cultura popular. Su impacto se refleja en la fascinación continua de las audiencias y en la exploración de temas como la obsesión, la manipulación y los límites de la cordura. Entre las lecciones que deja, se destaca la importancia de comprender las motivaciones detrás del comportamiento humano y los peligros de la obsesión descontrolada.
La obsesión es una cárcel autoimpuesta, donde el carcelero y el prisionero son la misma persona.